por valles y montañas, las ondas que unen a mi gente, el sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, 930 la frecuencia de mi país. Oh, qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Que dura para mí tu palabra fiel. Muy buenas noches, queridos hermanos. Nuevamente estamos aquí en San José de Costa Rica a través de Voz de Restauración para las Naciones con un mensaje sumamente importante para todos ustedes, hermanos. Es necesario que pongan mucha atención con todos los versículos y libros que se van a estar tocando, porque ahora vamos a estar hablando un tema muy especial y muy importante, principalmente para los líderes que están a nivel mundial. Buenas noches, mi hermano Ángel. Muy buenas noches igualmente a todas las personas que sábado a sábado nos sintonizan y que igualmente comparten estas enseñanzas, ¿verdad? Que llevamos con mucho amor de parte del Señor para cada uno de ustedes, ¿verdad? Nos pueden seguir a través de las redes sociales, como lo es el Facebook Live, nos pueden seguir también a través de YouTube como Voz de Restauración, ¿verdad? Y a través de la 930 AM de Radio Costa Rica. Muchas gracias por ser parte de Voz de Restauración para las Naciones, sábado a sábado. E igualmente, como siempre le decimos, tome papel y lápiz, ¿verdad? Para que esté tomando nota de cada una de las palabras que se dan acá, cada uno de los versículos, para que usted esté en sintonía. Y recuerde siempre lo que le decimos, estos programas son una cápsula en el tiempo, ¿verdad? Alguna vez, en algún momento, alguno de su familia va a necesitar de un mensaje como estos y usted va a saber dónde acudir para que ellos puedan escuchar palabra de Dios. Así que muy buenas noches y gracias por su sintonía. Steven. Muy buenas noches tengan mis hermanos. Es un placer estar acá con ustedes compartiendo. Que Dios me los bendiga mucho. Y enviar un saludito a mi esposa, Mariela Bolaños, y a mi hijo, Mateo Salas, y a mis pastores de la iglesia Altar de Amor, Visión Internacional, don Javier y doña Liz. Pastor. Dios bendiga, qué lindo que están con nosotros una vez más aquí. Como decía el pastor Luis, necesitamos que se siente tranquilo, relajado, agarre un cuaderno, ojalá nos pueda grabar, o nos tiene ahí por medio de Facebook, y escuche esta palabra que queremos compartir. Es una palabra que nos va a bendecir en gran manera. Así que abra tu corazón, porque lo mejor está por venir. Así es, hermano. Ahora vamos a estar hablando sobre un tema muy importante que aparece pues bíblicamente y que lo vamos a desarrollar en este momento. El tema que vamos a estar tocando se titula El judío errante. Y esto se remonta pues a la época en la cual fueron dadas las leyes a el patriarca Moisés allá en el desierto. Pero quiero relatar esto en el sentido pues de que Israel, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, por casi 1950 años anduvo vagando en el desierto. Y eso tiene un misterio, hermano. Un misterio en el cual ahora vamos a tratar nosotros de poder estar desarrollándolo para que usted pueda entender de dónde proviene todo esto. Resulta, hermanos, que dentro de una de las fiestas que tenían los judíos, aparece allá en el libro de Levítico, y dice en su capítulo 16, en el verso 7, después tomará los 2 machos cabríos
y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová, que es el reino espiritual, el reino de Dios, y otra suerte por Azazel, que es el reino terrenal. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él y para enviarlo a Azazel al desierto. Y yo me pregunto, hermanos, ¿qué significa esta palabra Azazel? Y buscando en la historia bíblica encontramos que allá aparece este libro, en el libro de Enoc, Azazel como uno de los 3 ángeles caídos que vinieron a tomar posesión de las mujeres aquí sobre la faz de la tierra. Y este contexto aparece también allá en el libro de Génesis capítulo 6, cuando dice que los ángeles vieron a las mujeres de los hombres y las tomaron para sí y le engendraron hijos. Ahí está en la Biblia, capítulo 6 del libro de Génesis, y lo vamos a ver, hermanos, para que ustedes no vayan a estar pensando de que estamos nosotros hablando cosas que no están escritas en la Biblia. Aquí aparece y dice de la siguiente manera, hermano. Oiga bien, dice en el capítulo 6 del libro de Génesis: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijos, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y ahí Dios le puso un límite ya a la humanidad, porque iba a ser destruida. Y había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Hasta ahí la lectura, hermano. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hablar en esta noche? Este es un ritual, una fiesta, la fiesta del día de la expiación. Y en esta fiesta dice que confesaban los pecados de Israel, que habían de recaer sobre la cabeza del macho cabrío que sería enviado al desierto. Entonces, este Azazel es el mismo Satanás, hermano. Es el mismo Satanás. Es un demonio. Es un ángel caído. Y aquí en el verso 10 nos dice: mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él y para enviarlo a Azazel al desierto. ¿A dónde se le apareció el diablo a nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en ayuno y oración durante 40 días y 40 noches? Allá en San Mateo capítulo 4 nos habla, hermano, lo que sucedió en esa oportunidad. Veamos lo que nos habla San Mateo capítulo 4. Y dice aquí, hermano, de la siguiente manera. Oiga: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Cuando Jesús estaba a sus 30 años, fue bautizado en el río Jordán y fue trasladado al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el diablo, el tentador, y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió, Jesús respondió:
escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Aquí nos está demostrando la palabra de Dios que también el enemigo conoce, así como Jesús conocía y conoce la Escritura. Satanás también conoce la Escritura, hermano. Y Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado tú me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Estamos poniendo un fundamento, hermano, para poder entender perfectamente esta fiesta judía, porque esta fiesta judía tiene cumplimiento final con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando es liberado Satanás, que representa al pueblo de Israel también carnal, y a nuestro Señor Jesucristo como una ofrenda con olor agradable a nuestro Padre Celestial. Porque Jesús murió sin haber conocido pecado, hermano. Jesús murió inocente porque era el Verbo hecho carne que vino a morar sobre la faz de la tierra para que nosotros pudiéramos tener una puerta de entrada al cielo. Yo soy la puerta, dice el Señor. El que por mí entrare tendrá vida, tendrá salvación, tendrá sanidad, tendrá vida eterna. Pero aquí nos habla también del macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel. Cuando nosotros vemos esto, hermano, es algo tan complicado de poderlo explicar. Y estamos aquí hablando bíblicamente en el verso 20 del libro de Levítico, capítulo 16, que nos habla: cuando hubiere acabado de espiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades. Nosotros podemos ver acá, hermano, que Aarón representa el sumo sacerdocio de aquella época, el sacerdocio arónico. Pero cuando nosotros vemos acá, hermano, lo que representa nuestro Señor Jesucristo, aquí dice en Hebreos capítulo 5, en su verso 1, dice de la siguiente manera, Hebreos 5, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados. Nuestro gran sumo sacerdote se llama nuestro Señor Jesucristo, y aunque era hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia y fue declarado por Dios, hermano, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Jesús es el sumo sacerdote de toda la creación del mundo, de toda la creación angelical, tanto del cielo, dice la palabra de Dios, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Toda rodilla se tiene que doblar. Amén. Ante el nombre que es sobre todo nombre. Cristo Jesús se llama. Y dice aquí, hermano, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos
ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Estamos hablando, hermano, el judío errante. Y como texto principal tenemos el Levítico capítulo 16, hermano. Sí, claro que sí, para entender igualmente el contexto de lo que estamos enseñando. Nos decía el hermano Luis que igualmente tenemos la base en Levítico 16 y estamos hablando precisamente de esa celebración, de esa tradición judía que se celebraba año a año, como lo era el Yom Kippur, ¿verdad? Después de la fiesta, por ejemplo, de las Pascuas y de Pentecostés, que son celebraciones muy alegres y conmemorativas, los judíos preparaban para la segunda fiesta más importante del calendario, escúcheme bien. Preparaban precisamente lo que reviste características tan solemne como era el día de la expiación. Una celebración de arrepentimiento, de expiación, ahora que celebraban los judíos ese día. ¿Qué celebraban? Precisamente los judíos ese día. Era el mandato dado por Dios. Y estoy contextualizando esto para que usted pueda entender sobre el tema que estamos en esta hora exponiendo. El mandato dado por Dios a Moisés para que el sumo sacerdote hiciera la expiación por los pecados del pueblo. 10 días antes, óigame bien, de lo que era el Yom Kippur, comenzaba los preparativos con un examen personal, precisamente para llegar a un arrepentimiento ese día. Lo vemos reflejado precisamente ahí en el capítulo de Levíticos, capítulo 16 de Levíticos. Ese día el sumo sacerdote, óigame bien, haría sacrificio de expiación. Óigame bien, uno por sí mismo y su casa, o sea, hablando de la tribu de Leví, como lo vemos en Levíticos capítulo 16 y verso 3. Ahora, después hará traer 2 machos cabríos y los presentará delante, óyeme bien, de Jehová, según Levíticos capítulo 16, verso 7. Y le estoy hablando así para que usted vaya anotando y lo pueda leer. Dice también que echarán suerte para dedicar uno a Jehová y otro a Azazel. De repente surge una pregunta, amado pastor, amado líder. ¿Le han enseñado a usted alguna vez acerca de lo que era este sacrificio presentado a Azazel? Le dejo eso allí. Según Levíticos capítulo 16, 8, nos relata precisamente estas suertes que echaban los sacerdotes con las tablillas, ¿verdad? Ahora, en Oseas también nos habla, capítulo 14, verso 2. Ahora, el macho cabrío para Azazel. Mire qué tremendo. En lo que es Levíticos capítulo 16. Levíticos capítulo 16 y en el verso 10. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. ¿Qué significa esto? Aquel que llevara, por ejemplo, el macho cabrío a Azazel, al regresar del desierto, debía lavar sus vestidos y purificarse precisamente en aguas antes de entrar al campamento, porque como tradición, como por costumbre, el sumo sacerdote ponía las manos sobre este macho cabrío, óigame bien, sobre el cual eran echadas todas las maldiciones que habían de caer sobre el pueblo de Israel. Esto es tremendo, esto es señal de lo que tiene que purificarse el espíritu cuando, por ejemplo, tiene este tipo de confrontamiento. Cuando hablamos, por ejemplo, de Levíticos capítulo 16, vemos el cumplimiento de una palabra profética en Jesús. Óigame lo que le estoy diciendo. Vemos un contexto histórico, pero también el inicio de algo que usted y yo debemos de entender. Esto era señal que tenía que purificarse luego de entregar a aquel macho cabrío en el desierto. ¿De qué? De espíritus malignos que quizás contaminaban, porque acuérdese que sobre aquel macho cabrío eran lanzados todas aquellas maldiciones. Ahora, lo que nos da claramente imagen de la lucha precisamente de Dios con el dominio, ante el cual proclamaba redención el poder de Satanás representado en aquel macho cabrío. El otro sacrificio que servía para perdón de Israel era una vez inmolado por los pecados del pueblo y debía llevarse fuera del campamento. Ahora, ¿qué representa Azazel? Para usted que se está preguntando, quizás nunca has escuchado de Azazel. Este es símbolo precisamente del dominio de Satanás. Y aquí para que usted pueda entender en qué estamos enfocados, es símbolo precisamente del dominio de Satanás.
el cual recibe testimonio de la expiación del sacrificio, pero de esta forma su poder queda sujeto a la sangre del macho cabrío. Ahora la tradición judía interpreta a Azazel como, ojo, y escuche lo que le voy a decir, cómo lo representaba la tradición judía a Azazel, como los espíritus inmundos o malos del desierto, que habitan precisamente, según la tradición judía, en el desierto del Sinaí, el cual se neutralizaba con este macho cabrío. En otras palabras, óigame bien, aplacaban la ira de aquel espíritu representativo en el mismo Satanás. Cuando nosotros entendemos que Azazel representa esos poderes de las tinieblas encabezados por el mismo Satanás, nos vamos a dar cuenta que el cordero en el sacrificio representaba precisamente el enfrentamiento de Jesús con el diablo en el desierto en Mateo capítulo 4, cuando fue tentado y Jesús salió vencedor. Ahora, el cordero sacrificado en la expiación y sacado fuera del campamento en la muerte de Cristo y su crucifixión fuera de los muros de Jerusalén. Estamos viendo el anuncio, óigame bien, de una profecía, el cual tendría cumplimiento en aquel momento en la cruz del Calvario. Ahora, a su vez, constituyó el cordero perfecto que venció 2 veces, óigame bien, a Azazel, al mismo Satanás, cuando fue tentado en el desierto y cuando fue, óigame bien, en la cruz del Calvario. Estamos hablando de algo que usted y yo debemos entender, dónde opera, dónde se mueve este demonio Azazel. Lugares desérticos. Estamos hablando de la plenitud del mundo. Óigame bien, ¿dónde se mueve? La Biblia lo denomina como el príncipe de las tinieblas. Se mueve en todo el mundo. Óigame bien, un príncipe de las tinieblas, el cual tiene acceso a la parte espiritual como natural. Ustedes se acordarán, por ejemplo, cuando tiene la conversación Job con Dios, Dios con Job. Y que empieza y vemos el panorama cuando Satanás se le pregunta, ¿de dónde viene usted? ¿Qué dijo? De rodear la tierra. Y andar por ella. Vemos entonces el poder. Óigame bien, que puede tener precisamente un demonio como estos. Ahora fue en la cruz, oiga, qué lindo esto. Y fue en la cruz donde con su muerte destruyó precisamente ese poder. Nosotros debemos entender esto, que al pisotear la cabeza del maligno, despojándolo de todo, dice que junto a los principados y potestades de las tinieblas, su dominio y sobre todo nombre. ¿Escuchó? Veamos lo que dice Colosenses para que nos quede muy claro. Colosenses capítulo 2, verso 14. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos fue contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Verso 15. Y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Escuchó? Tremendo el inicio de esta profecía, donde estamos viendo que precisamente el sacrificio de aquel macho cabrío, óigame bien, presentado a Jehová. Claro, ellos lo hacían una vez al año por la expiación, por el perdón de los pecados del pueblo. Pero imagínense que Jesús mismo enfrentó. Estamos en una constante guerra desde el inicio de este mundo. Ahora, hay algo también que tengo que decirle que es muy serio. Por ejemplo, escuche, ciertamente él lo despojó a los principados, a las potestades, dice, lo exhibió públicamente, triunfando, ¿dónde? En la cruz. Pero también hay algo que yo tengo que decirle, que usted entienda. Azazel o este mismo Satanás podrá tomar, óigame bien, ventaja, si usted lo permite. El que peca voluntariamente, perdón, ¿sabe qué es lo que sucede? Cede el derecho legal a Azazel y hacer un decreto en contra de tales personas. ¿Sabe por qué hablamos esto? 1 Juan 3:8 dice que el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. ¿Escuchó? Todas aquellas maldiciones que eran puestas sobre aquel macho cabrío que era lanzado, llevado al desierto.
Cuando usted voluntariamente cede ese espacio, cuando usted voluntariamente, óigame bien, le da el derecho legal a hacer o al mismo Satanás, para que usted me pueda entender, vendrá, óigame bien, consecuencias graves. Entiéndame esto que le estoy diciendo, que es serio. Esto es muy serio. El que practica el pecado es del diablo. No dice a medias. No, iglesia, estamos hablando de que si usted se autodenomina, óigame bien, cristiano, porque ahora todo el mundo dice ser cristiano, pero sigue practicando el pecado. Dice que el que practica el pecado, ¿qué? ¿Es del diablo? Así de sencillo. Por cuanto no eres frío ni caliente, dice Apocalipsis, te vomitaré de mi boca. Porque él dice, sigo leyendo el verso 8, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Hermano, entienda lo que estamos enseñando en esta hora. Usted y yo somos libres en Cristo Jesús. Pero ¿por qué causa? Es que hoy día, por ejemplo, se vive en una atadura, se vive en maldición. Y eso vamos a ver más adelante cómo generacionalmente se ha pasado. Desde generación en generación. Ahora dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dice el verso 9, todo aquel que es nacido de Dios. ¿Cuántos son nacidos de Dios? Yo puedo decir amén. ¿Cuántos son nacidos de Dios? Óigame bien, dice el verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ciertamente aquella gente en el Antiguo Testamento, según la tradición judía, año a año tenían que estar siguiendo esta tradición. Pero ahora usted y yo tenemos libre acceso ante el trono de la gracia. Antes ellos tenían que hacer expiación y dar en sacrificio los altares llenos de sangre. Pero ahora usted y yo tenemos libre acceso porque el velo fue rasgado. Ese es otro tema, pero vale la pena mencionarlo por acá. Ahora no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece ¿en quién? En él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Verso 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace la justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Esto es serio, hermano. Esto es serio. Hay actos que conducen precisamente a consecuencias muy fuertes. Muy fuertes. Dice Proverbios capítulo 26, verso 2. Que así como la golondrina en su vuelo, en su vagar, la maldición nunca viene sin causa. ¿Escuchó eso? Termino con el verso 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hermano pastor, lanza. Oiga, qué tremendo eso, don Luis. Está fuerte. Está fuerte esto, hermano. ¿Verdad? Y lo que suelta Angelo peor todavía. Ahora uno dice, ahora sí, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Porque la pregunta es, estamos hablando del Antiguo Testamento y lo que sucedía en ese momento, cuando hablaba de los dos machos cabríos. Y verás que todo lo que ustedes dijeron, yo también lo tengo aquí, ¿verdad? Por ahí no me dieron oportunidad de desarrollar, pero tengo un as debajo de la mano por aquello. Quiero que lo disfrutemos eso. Me gustó mucho porque me fui a estudiar el libro de Hebreos capítulo 9. Ajá. Y en el libro de Hebreos capítulo 9 nos da una explicación a nosotros de todo esto que ustedes están hablando, que es impresionante. Yo lo voy a leer en una traducción que es TLA, traducción lenguaje actual. Yo en son de broma digo traducción lanza. Pero no, es lenguaje actual. Entonces, oiga lo que dice. Los antiguos sacrificios. En el primer pacto, Dios nos dio reglas para que supiéramos cómo adorarlo. Esas reglas eran para el culto aquí en la tierra. El santuario para ese culto se construyó de la siguiente manera. En primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro y la mesa donde se ponían los panes apartados para Dios. Detrás de la segunda cortina estaba la parte llamada lugar santísimo, en donde estaba el altar de oro para quemar incienso y también el cofre del pacto que estaba totalmente recubierto de oro. En el cofre había una jarra de oro
que contenía maná, dice, el bastón de Aarón, que había vuelto a florecer, y las tablas con los 10 mandamientos. Encima del cofre se pusieron las estatuas de 2 seres alados, dice, alados, los cuales cubrían con sus alas la tapa del cofre y representaban la presencia de Dios. Pero de momento no hace falta entrar en detalles. Versículo 6 dice, así estaba dispuesto todas las cosas en el santuario. Todos los días los sacerdotes entraban al lugar santo para celebrar el culto. Pero oiga lo que dice el versículo 7, qué lindo. Pero en el lugar santísimo solo podía entrar el jefe de los sacerdotes, y esto solo una vez al año. Entraba llevando la sangre de los animales que él y el pueblo ofrecían para pedir perdón a Dios cuando pecaban sin darse cuenta. ¿Ah? Me gustó mucho lo que leyó Ángelo, ¿verdad? Acerca de que él practica el pecado. El que practica el pecado, ¿de quién es? Correcto. Del diablo. Y eso es impresionante, porque la gente a veces le dicen a uno, pero ustedes ¿dónde inventan? No es que inventamos, es que la Biblia nos está Escrito enseñando. En el libro de 1 Juan capítulo 3 usted va a encontrar ese secreto ahí. Pero oiga lo que dice el 8. De este modo el Espíritu Santo da a entender que cuando existía el santuario, la entrada al lugar santísimo no le estaba permitido a cualquiera. Solamente entraba ¿quién? El sacerdote. sumo sacerdote, Nada más. sí. Correcto. Era el único. Y si hablamos un poquito de esto, en ese momento ese hombre tenía que prepararse, tenía que apartarse, santificarse, ponerse en cuenta con Dios. Una ocasión, les cuento una anécdota. Tengo un amigo mío profeta que lo van a operar, le van a sacar piedras, y entonces yo voy y lo visito y le digo, Alito, ¿qué? ¿Cómo va todo? Y él me dice, pastor, me puse a cuentas con el Señor, porque yo no sé si después de esta operación salgo vivo, y si me muero, me voy con Él. Hoy tenemos ese acceso para entrar delante del Señor y limpiarnos con la sangre de Cristo y decirle al Señor, yo sé que tú eres mi Redentor. Pero va que lindo esto, va que lindo esto se va a poner más bueno. Dice el versículo 9, todo esto se hizo así para mostrarnos lo que ahora es más importante. No podemos sentirnos perdonados solo por haber ofrecido ofrenda y sacrificio en el culto. Versículo 10. Todo esto son reglas que tienen que ver con comida, bebida, ceremonias de purificación que nos preparan para el culto. Las reglas indican lo que se debe de hacer, pero no nos ayudan a cambiar nuestra manera de vivir. ¿Cómo lo ve, don Luis? Muy bien, hermano. Muy Está bien. duro esto, ¿verdad? Sí, ¿Ok? sí. Aquí nos revela el Señor. Esas reglas sirvieron solo mientras Dios no las cambie. Esas reglas sirven solo mientras Dios no las cambie por algo mejor. Y luego empieza a hablar de un nuevo pacto. Y yo quiero aprovecharme de esto porque Dios nos revela por qué en ese tiempo se hacía ese sacrificio con esos dos animales, ¿verdad? Que uno quedaba con el sacerdote y el otro era echado en el desierto. Y va lo que dice, pero ya Cristo, y esto es lo que me gustó, vino y se ha convertido en el jefe de los sacerdotes. Es lo que usted decía ahora, don Luis. Sí. Dice aquí, y a él le debemos todo lo bueno que ahora nos pasa, porque el santuario donde él es sacerdote es mejor y perfecto. Eso me gustó. No lo hizo ningún ser humano. Así que no es de este mundo. Cristo nos entró a ese santuario para ofrecer a Dios la sangre de animales, para ofrecer a Dios la sangre de animales, sino para ofrecer su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre, y de este modo, de una vez por todas, nos libró ¿de qué? Del pecado. Y lo que me gusta de esto es que hay gente que dice, pero no se puede pecar. Claro que no se puede pecar. Cuando Cristo está en ti y tú aprecias y entiendes y revela el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, usted va a esforzarse por agradar lo que Jesús hizo en la cruz. Dice la palabra y nos enseña que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, no una vez al año, sino está permaneciendo esa sangre hasta el día de hoy para el perdón de todos los pecados. En el tiempo antiguo era una vez al año, nada más dice la palabra, una vez al año.
Correcto. Mientras que Cristo esté fluyendo y su sangre fluye, Él nos limpia de todo pecado. Amén. Usted puede mantenerse en santidad, usted puede mantenerse limpio con la sangre del Señor, guardándose, porque la palabra nos instruye. Si usted va al libro de Gálatas capítulo 5, versículo 19, nos revela lo que es el fruto de la carne, y manifiestos son los frutos de la carne: adulterio, fornicación, lascivia, inmundicia. Y luego, oiga qué fuerte esto: pleitos, celos, iras, contiendas, borracheras. Oiga, todo eso lo revela la palabra. Entonces, si nosotros practicamos todo eso, estamos en la carne. Entonces, pero nos revela en el versículo 22 o 23, donde dice: mas el espíritu, el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, templanza. Entonces, sí se puede cambiar las cosas malas que practicamos por lo que el Señor nos revela. Yo recuerdo cuando el Señor me dio esta palabra en el libro de Gálatas, yo decía: Señor, ¿cómo yo puedo percibir lo que estoy haciendo malo? ¿Cómo yo puedo entender, Señor, cómo puedo agradarte? Y me encontré el libro de Gálatas 5, versículo 19, y entonces yo hice la lista de los frutos de la carne, hermanos, y voy a ver en cuál he fallado. Oiga, pegué todas. No me escapé ninguna. Fuerte. Y digo yo: Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Entonces, ¿qué hago, Señor? Y me reveló el versículo de los frutos del Espíritu. Y dije: Señor, voy a cambiar toda esta porquería y voy a empezar a apreciar el sacrificio de Cristo en la cruz, y voy a esforzarme por aprender a conocer todo paso, esos nuevos frutos del Espíritu, para que en la vida me siga acompañando. Cristo es la respuesta para nosotros, don Luis. Así es, hermano. Volviendo a Levítico capítulo 16, verso 21, dice: y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Esto que nos está hablando aquí, en el tiempo de Cristo, que es el cumplimiento de esta profecía, representa a Barrabás. Y oiga, lo enviará al desierto. ¿A quién soltaron? ¿A Jesús o a Barrabás? A Barrabás. Y a Jesús lo crucificaron, lo mataron, lo escupieron, lo golpearon. Y aquel macho cabrío, dice verso 22, llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto a Azazel. Oiga, hermano, Gálatas capítulo 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y oiga lo que nos habla Primera de Pedro en su verso 2, en su verso 5, en su verso 1, 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta de nuestra vida sobre la faz de la tierra, hermano, dice aquí, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Así es. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Oiga, hermano, hemos visto cómo la misma palabra nos habla de que nuestro Señor Jesucristo se constituye en el sumo sacerdote de todo lo creado, según lo que nos habla el libro de Hebreos, capítulo 5, 7 y 9. Ahí nos habla, hermano, de que el sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Y oiga bien, concordando esto con el libro de Levítico, capítulo 16, en su verso 21, Aarón era el sumo
sacerdote para el pueblo de Israel. Pero aquí dice él, el libro de Levítico, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones. Y oiga usted, hermano, Jesús en el libro de Marcos, capítulo 11, apúntelo, hermano, Marcos capítulo 11, en su verso, hermano, 12, dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera representa, pastor, la higuera representa al pueblo de Israel. Fuerte. Entonces Jesús le dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y oiga, en el verso 20, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde sus raíces. ¿Cuáles son las raíces del pueblo de Israel? La Torá judía. Y ahorita, en este momento, hermano, Israel está siendo ya perseguido por todas las naciones del mundo. Pero esta nación ha pasado por diferentes etapas de su vida. Fue cautiva por Asiria, por Babilonia, por Egipto, por Roma. Pero ese pueblo, hermano, es indestructible, porque tiene la promesa en el capítulo 11 del libro de Génesis, de que es el pueblo escogido de parte de Dios. Y aunque este pueblo mató a nuestro Señor Jesucristo, todavía tiene la promesa que en la gran tribulación, hermano, es el único pueblo que va a estar predicando la palabra de Dios por aquellos 144,000 ungidos, hermano, porque el ungido de Dios es el que se presenta a enfrentarse en guerra, hermano, para enfrentarse a la Trinidad satánica, al diablo, al falso profeta y al anticristo. Esa doctrina en la cual ahora han aparecido apóstoles y profetas modernos que solamente pasan pidiendo plata para ellos vivir bien, con esta enseñanza eso se cae. Porque los ungidos de Dios son los que se presentan al frente de batalla, a defender la palabra, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo sobre la faz de la tierra. No hay tal de que yo soy un profeta de Dios y quiero que me den plata. Aquí nosotros nunca hemos pedido plata, ni nunca lo vamos a pedir, porque este es un ministerio dedicado directamente a consagrar a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dijo: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde sus raíces. Entonces Pedro, acordándose, dijo al maestro: mira, Señor, la higuera que maldijiste se ha secado. Y Jesús le respondió: tened fe en Dios, esperad. Allá en el capítulo 23 del libro de Mateo, hermano, vemos como el sumo sacerdote, viendo a Israel, hermano, dice que profetiza la destrucción del templo de Dios. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, y respondiendo Jesús les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Hermano, y esta profecía dada por el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, en el año 70, hermano, Tito Flavio Vespasiano
invade la ciudad santa de Jerusalén. Y en el año 70 es sitiada y es derrotada Jerusalén, hermano, y destruida en toda su totalidad. Y no quedó piedra sobre piedra en aquella oportunidad. Y empieza la diáspora judía a invadir todas las naciones del mundo, hermano. Y el pueblo judío se dispersó por todo el mundo, en todas las naciones. Aquí en Costa Rica, en El Salvador, en Honduras, en todas partes del mundo llegó la diáspora judía, porque se estaba cumpliendo que el pueblo de Israel iba a ser el judío errante sobre la faz de la tierra, por haber matado y haber despreciado al santo de Israel, hermano. Y esta profecía se cumple en el año en que muere nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe qué día fue? Aquí lo tengo. Dice que fue el año viernes 7 de abril del año 30. Esta fecha, hermano, está fielmente registrada. El viernes 7 de abril a las 9 de la mañana estaba ya Cristo crucificado. Viernes 7 de abril del año 30 de nuestra era, están matando y sacrificando a Cristo Jesús y están libertando a Barrabás, que se convierte en el elemento, hermano, para poder comprender esta profecía dada allá en Levítico capítulo 16. Oiga, pero viene también, hermano, en Mateo 23:37, dice de la siguiente manera: 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y tú no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, Jerusalén. Oiga la profecía, hermano, porque os digo que desde ahora no me veréis más. Tremendo. Hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero esta es la segunda venida, para que se cumpla la profecía dada al profeta Juan en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis, cuando viene ya nuestro Señor Jesucristo montado en el caballo blanco con los ejércitos celestiales, la iglesia detrás en la retaguardia, y vienen a tomar posesión del lugar santo, de la nueva Jerusalén celestial. Y oiga, dice que el anticristo, el falso profeta y Satanás van a convocar a todos los ejércitos del mundo y van a rodear en el valle de Megido a la ciudad santa de Jerusalén, y van a combatir contra la ciudad santa. Pero en ese momento los cielos se van a abrir y va a aparecer el Rey de Reyes y Señor de Señores a defender a su pueblo, a ese becerro, a ese macho cabrío que no quiso escuchar la voz de Dios. No, y algo muy tremendo cuando hablamos, por ejemplo, y no dejamos de hablar para poder entender y contextualizar lo que estamos enseñando en esta hora, lo que es la expiación en el sentido cristiano. Escúcheme bien, una de las primeras manifestaciones de Jesús tuvo lugar precisamente en la sinagoga de Nazaret, después de venir del desierto, donde libró aquella primera batalla con el diablo, con Azazel. Óigame bien, allí tomó los pergaminos, dice, y leyó la proclamación de su misión. Óigame bien, primero quiero que veamos, por ejemplo, para que usted entienda esto, cómo había la anunciación de aquel que venía, del Cordero que tenía que venir a morir por los pecados del mundo. Óigame bien, en Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61, verso 1. Escúcheme bien. Dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de cárcel. Verso 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová
y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y tiene cumplimiento esta palabra profética precisamente allá en Lucas capítulo 4, ¿verdad? Ahora, esta proclama es el inicio. Y entienda esto, que sabroso esto. Esta palabra era el inicio de la gran expiación para todo el mundo. He aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, hay 3 principios fundamentales, escúcheme bien, que yo quiero que usted entienda. 3 principios fundamentales en lo que es la fe cristiana. Se enseña que el pecado merece juicio. ¿Escuchó? Y ese juicio es la muerte. Romanos capítulo 6, verso 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿La paga del pecado qué es? Muerte. Mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, segundo, que solo una víctima inocente y ajena al pecado podía llevar la culpa del otro, que su muerte encontremos perdón. Ahora, Isaías capítulo 53, verso 5. Mas el herido fue. Escucha. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Oye, hermanos, si usted no se ha dado cuenta del sacrificio, óigame bien, en cuanto a aquella palabra profética que daba nacimiento allá en Levíticos capítulo 16, véala aquí manifiesta. ¿Escuchó eso? Él llevó todos nuestros pecados. Una vez, antes de enseñar, por ejemplo, acerca de este Isaías 53, yo le decía, Señor, revélate a mi vida, háblame, porque no entiendo. Y sabes, comencé a tener una visión en aquel momento en donde yo veía a Jesucristo allí en la cruz del Calvario, crucificado como un homosexual. Comencé a ver a Jesucristo ahí en la cruz del Calvario como un alcohólico, como un drogadicto. Comencé a verlo como una prostituta, porque dice que sobre él llevó todos nuestros pecados. Quien debería de haber estado ahí era usted y yo. Número 3, un principio de nuestra fe cristiana, que esa sangre inocente debía ser derramada como ofrenda por nuestros pecados. Hebreos capítulo 9, verso 22. Todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ahora vea lo que dice el verso 28 ahí mismo en Hebreos 9. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que los esperan. ¿Escuchó? Ahora, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de aquel momento en donde era sacrificado, según la tradición judía, y ofrecido el sacrificio, aquel primer macho cabrío. Y luego vemos, por ejemplo, a Azazel. Y usted dice, bueno, pero ¿por qué tenemos que tomar a Azazel? Porque de ahí precisamente se derivan muchas cosas que quizás ustedes conocen. Por ejemplo, en el libro de, ¿cómo se llamaba este? Enoch, que es un libro apócrifo, ¿verdad? Un libro no inspirado, para que usted entienda. Por eso no está dentro de los libros que usted conoce en su Biblia. Óigame bien. Nos enseña acerca de este Azazel, y quiero que entienda esto, porque a través de toda la Biblia vemos manifestaciones precisamente de Azazel. Y ya vamos a ver cómo y por qué. Ahora, los ángeles caídos, era uno de los ángeles caídos. Óigame bien, enseñaron a las mujeres y una variedad de habilidades tremendo. Y quiero que usted escuche para que aprendan esta noche. ¿Sabe qué enseñó? Óigase bien lo que dice. Enseñó, por ejemplo, el conocimiento mágico. La brujería. La brujería, en palabras en español. Enseñó la sabiduría oculta. Enseñó las capacidades psíquicas y los poderes malignos. Ahora, en el libro de No nos habla de Azazel, que enseñó también a los hombres y a las mujeres otras cosas. Imagínese usted que a los hombres se enseñó a forjar espadas. Y ya usted va a ver qué relación tiene todo esto con lo que le estamos enseñando. Le enseñó a hacer escudos. Les enseñó a hacer armaduras. Le enseñó la metalurgia.
Les enseñó la metalurgia. Cuando hablo de esto es a excavar y traer metales, óigame bien, con el fin del conocimiento de la guerra. Tiene mucho que ver con el homicidio, tiene que ver mucho con el asesinato y la demanda de sangre. Quiero decirles ciertamente que Satanás es un burdo imitador. Un burdo imitador. A las mujeres, óigame bien, y vea qué tremendo que es esto. A las mujeres, por ejemplo, les enseñó a hacer ornamentos, anillos, pulseras. Les enseñó a hacer collares de metal, piedras preciosas. Oiga, eso tiene un trasfondo tremendo. También les enseñó cómo embellecer sus párpados. Les enseñó el uso, por ejemplo, de los cosméticos, a seducir al sexo opuesto, llevándolos a la fornicación. ¿Ha escuchado usted hablar, por ejemplo, pastores acá, pastor, líder que me escucha, del antimonio? El antimonio era un elemento blanco de aspecto metálico, el cual se utilizaba como cosmético. Solo aparece 2 veces en la Biblia. Óigame bien, lo vemos, por ejemplo, en Segunda de Reyes, capítulo 9, verso 30. Cuando aquel hombre de Dios llegó a matar a esta bruja, sacerdotisa satánica, Jezabel. Óigame bien, estamos hablando de que esta mujer era una bruja seductora. Dice que cuando venía Jehú, ella inmediatamente comenzó a aplicarse el antimonio. Óigame bien, ¿por qué? Porque era un método utilizado para seducir. Si nosotros vamos a Apocalipsis 2:20, encontramos, óigame bien, que esta mujer, Jezabel, este demonio, este espíritu que se mueve aún hoy día, óigame bien, dice que llevaba a sus siervos a ser seducidos. Vea lo tremendo que estamos hablando acá. Y la otra parte donde aparece también, por ejemplo, esta palabra antimonio, es precisamente en Jeremías 4:30. Lo dejo para que usted lo lea ahí. Pero hermano Luis, hermano Lanza, Steven, ahora y usted, pastor, que me escucha, no podemos quedarnos únicamente ahí, porque a través de toda la Biblia nosotros vamos a encontrar manifestaciones de Azazel. Sabemos que Azazel es el mismo Satanás en su representación o simbología en cuanto a lo que es Azazel. Vemos, por ejemplo, cómo se manifestó desde el principio. Y lo vamos a ver. Hablamos de 2 machos cabríos allá en Levíticos capítulo 16. Pero vemos que desde el principio, Caín y Abel. Ahora, ¿qué significa, por ejemplo, Caín? El que forjó su propia lanza. ¿Escuchó? Estamos hablando de que era un hombre perverso y cruel. Vemos cómo, por ejemplo, se hacía, por ejemplo, a través de ellos este mismo cumplimiento que veíamos ahí en Levíticos capítulo 16. Ahora, ¿Qué pueden enseñar ustedes, hermanos, acerca de esto? Por ejemplo, Abel. ¿Qué significa Abel? El que estaba con Dios, el soplo de vida, ¿verdad? Vemos ahí el cumplimiento de la misma palabra en cuanto a la representación de estos 2 machos cabríos. ¿Qué me puede aportar, hermano Luis? Génesis capítulo 4. Correcto. En su verso 8. Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. En el verso 10. Le pregunta Jehová a Dios, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Oiga eso. El mismo episodio que sucede con nuestro Señor Jesucristo. Ahora pues, está hablando Dios, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Y oiga esto, el judío errante. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y Jehová le respondió, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare.
Y esta señal se halla también allá en el libro de Apocalipsis capítulo 13, en su verso 16 y 18. La marca del hombre, el 666. Y el 666 significa plata, oro. Y quiere que yo se lo pueda demostrar. Va a ser en otro programa, hermano. Siga. Correcto. Y no solamente ahí vemos esa manifestación de imperfección, donde, por ejemplo, lo notábamos en este hombre errante, el judío errante. ¿Cierto? Ahora vemos cómo a través de las generaciones encontramos a Caín representado en muchas formas. Por ejemplo, lo encontramos representado en aquel hermano que mata a su hermano. ¿Escuchó? Vemos, por ejemplo, ese significado de Caín, el que forjó su propia lanza. Cuando vemos, por ejemplo, que el mismo demonio, Azazel, enseñaba el arte precisamente de la guerra y de matar. Y estamos hablando bíblicamente para que luego usted no venga y nos diga otra cosa. Ahora, tenemos otro ejemplo de macho cabrío, de Azazel y macho cabrío en sacrificio al Señor. Quiero leerle un pasaje bíblico. Génesis capítulo 25, verso 23. Y respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que gemelos en su vientre, y salía el primero rubio, y era todo velludo. Dígalo. El macho cabrío. El macho cabrío. Era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano en el calcañar de Esaú, fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella dio a luz. Esaú, peludo. Un hombre velludo. En representación precisamente del macho cabrío lanzado al desierto a Azazel. Jacob, suplantador, que luego Dios cambiaría, ¿cierto? Ese nombre por Israel, el que lucha con Dios. Sí, hermano Luis. Ustedes pueden ver, hermanos, de que hay una línea mesiánica que se establece Abel, Jacob, y llega y termina con Jesús. Y hay representaciones en la Biblia antediluviana, postdiluviana y el cierre Así del es. ciclo mesiánico. Pero aquellas personas que representan al macho cabrío enviado al desierto son maldecidos por Dios. Y Esaú viene aquí y dice, Romanos 9, en el verso 13, como está escrito, a Jacob amé, Ajá. mas a Esaú aborrecí. Hermano, esto es muy complicado y muy fuerte, hermano. Muy profundo. Y oiga lo que dice el profeta Malaquías en su verso 1, verso 3. A Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación. ¿A dónde habita el macho cabrío? ¿Para dónde lo enviaron? Al desierto. Al desierto, hermano. Y oiga, convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Bendito Dios, hermano. Tremendo, tremendo. Vemos, por ejemplo, manifestación a través de toda la Biblia. Manifestaciones en las cuales, por ejemplo, usted y yo vamos a experimentar cosas tremendas. Porque quizás mucho líder, quizás mucho pastor desconocía precisamente esto que estamos hablando, tanto en el marco histórico, profético y cumplimiento de la profecía. Y en los tiempos actuales estamos viviendo en la dispensación de la gracia. Todavía hoy día nosotros tenemos chance, y usted quizás que nunca ha escuchado con esto, que se aparte del pecado, porque vemos que esto está muy relacionado precisamente al pecado. Vemos, por ejemplo, el lugar donde habita, por ejemplo, Azazel. ¿Dónde es que habita, hermano? En lugares Desérticos. desérticos. Veamos lo que dice la Biblia. Nada más quiero por acá tomar. Vamos a ver, dice por acá en San Mateo.
Espere, por a ver, por aquí, que se me perdió por aquí. Hermano Luis, mientras yo encuentro el pasaje, dígame. No, hermano. Quiero aprovechar de una vez. Dice la palabra, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hablando del libro de Juan, capítulo 1:29. Y de acuerdo del judío errante, me gustó ese nombre. ¿Dónde lo sacó? Qué bárbaro, ¿verdad? Cada nombre que da Cabalín. Dice la palabra, sigo igual, en el mismo capítulo de Hebreo, capítulo 9, versículo 12. De acuerdo con la religión judía, las personas que están impuras no pueden rendirle culto a Dios, pero serán consideradas puras si se les rocía la sangre del chivo y toro y las cenizas y el becerro sacrificado. Pero oiga lo que dice el 14, pues si todo eso tiene poder, más poder tiene la sangre de Cristo. Amén. Porque por medio del Espíritu que vive para siempre, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha ni pecado. Su sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios que vive para siempre. Amén. No, mire qué tremendo, eso es fuerte. Claro. Pero vea qué tremendo. Y yo le decía a ustedes precisamente dónde habita Azazel. Decía que en lugares desérticos, y mira lo que dice la Biblia. Steven, léame ese pasaje. En San Mateo 12:43 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Oye, qué tremendo, lugares desérticos. Óyeme bien, allá ando buscando reposo, pero no lo haya. Ahora, vemos ahí, por ejemplo, otra manifestación. Y vamos a llegar a una de las manifestaciones más fuertes, hermano. Y es precisamente el cumplimiento de todo esto que hemos estado hablando, en donde el pueblo de Israel conlleva sobre sí la maldición. Oiga, qué fuerte esto. Lleva sobre sí la maldición. Y precisamente lo vemos Barrabás y Jesús. ¿Cierto? Sí. Ahora, imagínese usted, por ejemplo, Barrabás en arameo significa hijo del Padre. Pero mire la diferencia y aprendamos esto. Barrabás era un hombre malo, incitaba siempre a la violencia, asesinato. Imagínense que inclusive lo llegaron a catalogar como un terrorista, porque era un hombre malo, quería siempre derrocar a todo mundo, era un hombre malo, hijo del Padre, en arameo. Ahora, pero vemos a Jesús, el Salvador anunciado, vemos a Jesús, el Salvador del mundo, que también era hijo del Padre, pero del Padre celestial. Y vemos aquí el cumplimiento. Hermano, vamos a la palabra ahí con Barrabás y Jesús. Dice Mateo 27. Ahora bien, en el verso 15. En el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Ajá. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? Reunidos aquí, se trataba del Sanedrín judío, hermanos, porque estaban en un juicio. ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, la mujer de Poncio Pilato se llamaba Claudio Prócula, y era una cristiana, seguidora de Cristo, que andaba detrás de él por medio de María Magdalena. Era el ministerio que María Magdalena tenía cuando Jesús le dijo, vete y no peques más. Pero esta mujer era una mujer poderosa económicamente en aquellos tiempos. No tengas nada que ver con este justo, le dijo su mujer, Claudia Prócula, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. No lo mates, no hagas nada malo en contra de él. Pero, oiga bien, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Ahí están, hermanos, los dos machos cabríos que nos habla Levítico capítulo 16. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Y Pilato le dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Ajá. Y todos le dijeron, crucifícale, crucifícale. Y el gobernador le dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado y sea crucificado.
Y viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: ¿qué dijo? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y aquí se produce una maldición celestial, que es cuando nuestro Señor Jesucristo, según Marcos capítulo 11, sentencia y maldice a la higuera. Y aquí el pueblo mismo se lanza la maldición por haber matado, sentenciado, enjuiciado a un hombre justo. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para que fuese crucificado. Y oiga, hermano, qué tremendo. Le escupían, tomaban la caña, le golpeaban la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Hermano, la crucifixión de Jesús es el mismo reflejo que nos habla el libro de Levítico, capítulo 16, verso 20 y 21 y 22 en adelante. Pero este pueblo, hermano, el pueblo judío, después del año 70 de la diáspora judía, durante casi 1950 años, viajó errante por el mundo, hermano. Pero el 14 de mayo de 1948, Israel es declarado, hermano, nación independiente para el mundo. Y aquí se cumple la profecía, hermano, de Isaías 66, que dice, verso 8: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una sola vez? Pues en cuanto a Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. El 14 de mayo del año de 1948, ahí estaba Costa Rica levantando la mano y adquiriendo la bendición de nuestro Padre Celestial. Tremendo, tremendo. Porque la misma palabra nos dice: el que te bendiga yo lo voy a bendecir. Amén, amén. Pero estos dos gobiernos, este hombre, Luis Guillermo Solís, le abrió la puerta a Azazel, izando la bandera gay en casa presidencial. Y este Carlos Alvarado, un desastre de presidente, hermano, que está llevando a la nación de Costa Rica a una maldición total. Azazel está caminando aquí en Costa Rica con un desierto espiritual, pero todavía está voz de restauración para las naciones. Y le estamos clamando a Dios que venga profecía, que venga palabra, que venga autoridad de parte de Dios, para que este gobierno pueda convertirse a nuestro Señor Jesucristo, pastor. Amén. Habla de un nuevo pacto. Mire, me gusta eso que se soltó, don Luis, que fuerte y duro, poderoso también. Porque también esta nación tiene que saber que es bendita por haber bendecido a Israel, y que Dios está con nosotros. ¿Y quién contra nosotros? Aunque se levanten leyes a favor del pecado, más mana la gracia de Dios para esta nación. Sí, y aquí está la mano poderosa. Dice la Biblia, nuevo pacto. Así por medio de Jesucristo entramos en un nuevo pacto con Dios, porque Jesucristo murió para que Dios nos perdonara todo lo malo que hicimos cuando servíamos en el primer pacto. Y por medio de su muerte también los que hemos sido elegidos por Dios recibiremos la salvación eterna que Él nos ha prometido. Este nuevo pacto es como un testamento. Si la persona que hace un testamento no ha muerto todavía, ese documento aún no sirve de nada. Por eso cuando Dios hizo el primer pacto se mataron varios animales, pero dice, primero Moisés anunció los mandamientos de la ley a todo el pueblo. Luego tomó la lana roja, dice, y una rama de hisopo, dice, y las mojó con agua mezclada con sangre de toros y de chivos. Después roció esa mezcla sobre el libro de la ley, y con ella roció también a todo el pueblo. Cuando terminó, dijo, esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. Moisés también roció con sangre el santuario y todas las cosas que se usaban en el culto.
La ley dice que la sangre quita el pecado de casi todas las cosas que debemos ofrecer sangre a Dios para que nos perdone nuestros pecados. Por eso fue necesario matar a esos animales para limpiar todo lo que hay en el santuario, que es una copia. Oiga lo que dice, que es una copia de lo que hay en el cielo. Amén. Pero, dice aquí, pero lo que hay en el cielo necesita algo mejor que sacrificios de animales. Y dice, porque Cristo, y esto es lo que me gusta, porque Cristo no entró en el santuario hecho por seres humanos, que eran solo una copia del santuario verdadero. Cristo entró en el cielo mismo y allí se presentó ante Dios para pedirle que nos perdone. No entró para ofrecerse como sacrificio muchas veces como aquí en la tierra lo hace el jefe de los sacerdotes, que entran una vez al año para ofrecer una sangre que no es la suya. Y escucha lo que dice el 26. Si Cristo tuviera que hacer lo mismo, habría tenido que morir muchas veces desde que Dios creó el mundo. Tremendo. Pero lo cierto es que ahora, cuando ya se acerca el fin, Cristo se ha manifestado de una vez y para siempre. Se ha manifestado para ofrecerse como el sacrificio por el cual Dios nos perdonó nuestros pecados. Alaba al Señor por Santo, eso. santo. Todos nosotros moriremos una sola vez y después viene el juicio. De la misma manera que Cristo se ofreció una sola vez para que muchos seamos perdonados de nuestros pecados, después Él volverá otra vez al mundo, pero no para morir por nuestros pecados, sino para salvar a todos los que le hemos esperado en su venida. Tremendo, hermano. Nada más quiero aportar algo y quiero que Steven me lea este pasaje que de una u otra manera viene a cerrar ese ciclo, a traer ese cumplimiento a través del filtro de la cruz del Calvario. Veíamos que precisamente nos hablaba el pastor Lanza dentro de nuestra disertación, igualmente la del hermano Luis. Veíamos que si la sangre, no hay remisión de pecados. Porque había de cumplirse este ciclo, había de cerrarse este ciclo en cuanto al sacrificio. Igualmente ante la maldición que sobrevino sobre Israel al decir que la sangre de ese hombre sea sobre nosotros. Hay muchas consecuencias. Israel fue perseguido, lo quisieron aniquilar, y el último episodio así muy fuerte que vimos fue, bueno, vimos por historia, la Segunda Guerra Mundial con el gran holocausto de la muerte de muchos judíos, pero a través de toda la historia del pueblo de Israel vemos cómo fue perseguido, cómo fue, bueno, masacrado es la palabra. Ahora, pero veamos en la palabra lo que dice por acá en cuanto al cumplimiento. Léeme por favor, Steven, ahí. Ok, en San Juan capítulo 1, versículo 11 nos dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Vemos cómo esa manifestación cierra ese ciclo en la cruz del Calvario. Yo le llamo ese el filtro. ¿Escuchó? A lo suyo vino. ¿Qué vino a hacer, hermano Lanza? A salvarnos. A salvarnos. Pero dice que los suyos... Lo rechazaron. Jerusalén, Jerusalén, leía el hermano Luis. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. Estuvo entre nosotros. Pero eso está destinado para el tiempo final, la redención aún de este pueblo. Porque Dios dice, hermano Lanza, ¿verdad? En su palabra, Apocalipsis 11, que Él enviará a sus 2 testigos. ¿Ah? Qué bueno. Y estoy hablando que Él enviará a sus 2 ungidos. Miren, no esa papada, y escúcheme bien, se lo hablo en español. Este papada es un término muy hondureño. Como yo viví tantos años allá, todavía se me queda. Hoy tenemos mucho hombre que habla mucha papada y se hacen llamar ungidos. Pero no son los ungidos que van al frente de la batalla a enfrentar, óigame bien, ¿a quién? A la Trinidad. A la Trinidad satánica. Hoy tenemos muchos hombres autodenominados ungidos, pero del billete. Hemos visto, por ejemplo, déjeme meterle este gol por aquí. Oiga, inclusive una mujer que dice que los billetes hablan. Que el Señor reprenda al diablo. Estamos hablando de que habrá en aquel tiempo aquellos 144,000 que todavía quedarán ahí. También son ungidos, hermano. También son ungidos. Óigame bien, verdaderos ungidos. Ahora, que todavía estarán allí en ese último tiempo, hermano Lance, hermano Luis, Steven, pastor que me escucha, precisamente predicándole a esa última gente, al pueblo. ¿Ah? ¿A cuál pueblo? Israel. Al pueblo de Israel. Entonces, todavía habrá una última oportunidad para aquellos que aún siguen esperando al Mesías. Mano Lanza. Oiga, es que esto es fuerte. Es fuerte. Hoy mucha gente está rechazando el sacrificio de Cristo.
Así es. Y qué lástima, qué lástima. Porque cuando llegue el momento del juicio, cuando venga el momento en que el Señor venga, porque cada vez yo siento, en los años 80 decíamos, Cristo viene, y no venía, y descubrimos que es Dios por misericordia, pero ahora yo siento más la venida del Señor que antes. Cierto. Y mucha gente no está predicando esto, y mucha gente no está hablando esto, sino hablan de otros temas. Pero Cristo viene pronto, y Él dice la palabra, Él vino y murió una vez, y la próxima vez vendrá como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No, y es cierto eso. Oiga, yo no sé qué va a hacer Cierto. usted, que no cree en el Señor Jesucristo. Yo no sé qué va a hacer usted allí confrontado con toda esta palabra, porque esto es un bombardeo. Pum, 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 pum. Y lo que usted agarre y lo que el Espíritu Santo le está ahorita tratando con su vida es para que vuelva los ojos a Jesús. No, y hay algo tremendo, hermano, que estamos viendo aquí. Gracias a Dios por la participación con mis hermanos, porque estamos aprendiendo. Hay un paralelismo, óigame bien. Y todavía hoy día, no solamente en el tiempo Barrabás y Jesús, todavía hoy día hay mucha gente, muchas personas, inclusive dentro del mismo cristiano, que andan buscando un libertador. Mire lo tremendo. Ambos, Jesús y Barrabás, eran líderes. Sí. ¿Verdad? Ambos eran líderes. Uno era un revolucionario. Los dos. Pero déjeme tener la idea. Uno era un revolucionario terrorista, le digo yo, porque era lo más malo que podía haber. Y otro era un revolucionario, pero, óyeme bien, dígalo, Del reino de Dios. del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tremendo esto. Entonces siempre ellos anhelaban, buscar un líder. Hasta el día de hoy mucho pueblo de Israel, ¿verdad?, están esperando ese Mesías. Pero mire lo que nos dice la palabra precisamente en Hechos capítulo 3, verso 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que os diese un homicida. Ay, ay, ay. Fuerte. ¿Y usted a quién elige? ¿A Barrabás o a Jesús? Le dejo esa pregunta, amado pastor, amado líder, miembro de iglesia. ¿Usted a quién elige? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿A Dios o a Satanás? Hermano Luis. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, sino que con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Tremendo. Hermano, el pastor Lanza hablaba que qué va a hacer usted con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está la respuesta, pastor. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Apocalipsis 9, verso 4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como un tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Sigan pecando, sigan siendo homosexuales. ¿Ah? Si no quieren escuchar palabra de Dios, sigan en sus borracheras y hagan todo lo malo en contra de Dios. Rebélense más de Dios, para que así ustedes, cuando quieran morirse, no van a poder morir. Hermano. Tremendo, tremendo. Y yo creo que con esta ronda estamos casi que ya concluyendo. Quiero decirle algo muy importante. Imagínese usted, alguna vez escuché una canción de unos hombres que cantaban acá en Costa Rica, cristianos, hombres de fuego. Ellos tenían una canción que dice que cada vez que usted lo niega, lo crucifica otra vez. Y sabes que cada vez que, por ejemplo, usted acude al pecado y no al cielo, usted lo está negando nuevamente. ¿Escuchó eso? Quiero que mi hermano Steven lea un último pasaje para que podamos entender que cada vez que usted lo niega en malas acciones,
Óigame bien, leíamos al principio que el que practica el pecado es del diablo. Ah, hermano, usted será muy santo. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. No es que lo hayamos alcanzado ya todo, no. Pero sí procuramos algo, seguir a la meta de este supremo llamamiento. Somos hombres imperfectos, pero salvos por gracia, para llevar una buena palabra a usted, que vivimos en nuestros corazones. Cada vez que usted peca, le niega otra vez y le crucifica. Mira lo que dice ese pasaje en San Juan, en Hechos capítulo 3, verso 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. De lo cual nosotros somos testigos, ¿cuántas veces? No por ignorancia, porque hoy nadie peca por ignorancia. Diría alguien que lo harían con ventaja, alevosía y ventaja, ¿verdad? Porque nadie peca por desconocimiento. Muchas veces se arraigan de aquel versículo que dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento. De ahí se agarran muchos, pero no es eso, es pereza. Es pereza leer la palabra, entrar en ayuno, entrar en oración, tener intimidad con Dios. Hoy le estoy exhortando con toda libertad, con toda autoridad, para que usted vuelva su corazón hoy a Cristo y entienda que en este desierto de esta vida, que en este valle de huesos secos, el único que puede llegar y hacer un desastre de su vida es Satanás, ya que él habita en lugares desérticos. Le dejo esta pequeña, diría el hermano Pablo, mensaje a la conciencia. Sí. Hoy es el día, hermano Lanza. Sí. Nada más. Voy a Dale, terminar, dale, sin y miedo. después usted termina. Perfecto. Y cierra. Sí, señor. Y dice Apocalipsis 9, verso 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas. Oiga, ya está el coronavirus. Correcto. Ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver ni oír ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Oiga, hermano, nosotros solamente lanzamos la palabra. La decisión es suya. Así es. Si usted quiere caminar con Dios, bueno, Dios murió abriendo con los brazos abiertos para Así es. recibirte. Amén. Pero si querés caminar con el diablo, pues sigue en sus cosas, hermano. Qué buena esa, Luis. Hay gente que está escuchando aquí este mensaje y yo sé que Dios le ha tocado, lo ha confrontado y tiene que tomar decisiones. Pero hay también siervos y líderes, gente que ama al Señor. Y sé que esa palabra no ha sido tan suave, ha sido más bien dura. Es para prevenirnos de lo que viene y de lo que está llegando. Pero tengo una palabra que Dios puso en mi corazón, que está en el libro de Hebreos capítulo 6, versículo 10, que dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Escuche esa palabra, siga adelante, no vuelva a ver para atrás. El que toma el arado no es digno de mirar atrás, sino de ir hacia adelante. Usted con Cristo es más que vencedor, así nos enseña la palabra. Amén. Somos más que vencedor. Amén. En Cristo Jesús. Usted no está solo, usted no está ahí tirado, no. Si usted está escuchando esta palabra es porque Dios lo sentó ahí para decirle: escucha lo que tengo para ti. Así que vamos para adelante porque vienen cosas lindas. La oración, pastor. Sí, oro, está ahí. Padre, gracias en esta noche, porque nos diste la oportunidad, Señor, de soltar una palabra. Hay personas que necesitan de ti, Señor. Yo sé que están ahí con la inquietud en su espíritu, en su corazón. Le está latiendo fuerte porque esta palabra nos convence, Señor, de lo que tú tienes, de lo que tú haces y sigues haciendo por todo aquel que no te conoce. Oramos, Padre, para que en el nombre de Jesús
cada persona que esté escuchando, sus oídos sean abiertos al arrepentimiento y que se vuelvan al Señor. Si tú no tienes a Jesús en tu corazón, allí, o quieres reconciliarte con el Señor, dígale conmigo: Señor Jesús, Señor Jesús, en esta noche te necesito. Entra a mi vida y límpiame con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Y de aquí en adelante te declaro como el Señor de mi vida. Gracias por la oportunidad, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Un saludo, Steven, de despedida. Muchas gracias. Sí, un saludo para toda la congregación del Altar de Amor, nuevamente para mi esposa, mi hijo y mis padres, mi familia. Amén, amén. Amén, gracias Steven. Igualmente, muchas gracias a usted por su sintonía, que sábado a sábado nos honran precisamente con ella. Así que de nuestra parte, que Dios le continúe bendiciendo y que sea una semana muy llena de Dios. Y mañana, recuerde, ve a su iglesia, congréguese, porque no es bueno dejar de congregarnos. Hermano Luis. Bueno, hermanos, el tiempo nos alcanzó, desgraciadamente, pero si Cristo no viene por su iglesia dentro de 8 días, vamos a estar aquí nuevamente compartiendo la poderosa palabra de Dios. Dios me los bendiga a todos. Amén. Buenas noches.